Hola compañeros de Suspiros, espero que me acompañéis en este nuevo ratito de Suspiros. Me ha apetecido hacerlo. Estos ratitos me vienen bien para, pues, sentarme a reflexionar sobre cosas que recuerdo, ¿no? Y creo que el tema de hoy no sé a dónde me llevará, pero me parece interesante. No sé si recordaréis aquellos viejos tiempos de estudiante, de GB, de BUP, de COU, de universidad incluso, en los que la carpeta era algo tan personal y tan de currárselo, porque había auténticos maestros en esto de las carpetas, de tunear las carpetas, ¿no? No éramos todos los que lo hacíamos, ¿no? Pero quienes hacíamos eso, era un auténtico trabajo minucioso, artesanal, de recortar fotos, de colocarlas, de ver cuál era la posición ideal, cuál pegaba mejor al lado de la otra, por los tamaños. No sé, era un trabajo artesanal y muy cuidadoso. A mí me fascinaba ver las carpetas de mis compañeros. Incluso si entrabas en una clase y veías un montón de carpetas apiladas, sabías cuál era de qué compañero, ¿no? Era increíble porque también eso de las carpetas, de tunearlas, de adaptarlas a tu personalidad, decía mucho de ti. Decía si eras rockero, qué grupo te gustaba, de quién eras fan, si eras tímido, si eras romántico. Era un mundo fantástico sumergirte en una carpeta de alguien, porque observar aquello, la colocación, el mimo con el que lo habían hecho y cada carpeta bien forrada y cuidada incluso, porque había gente que cuidaba su carpeta como si fuera casi su bebé. Y era maravilloso ver esas carpetas porque contaban historias, las historias del dueño. Si te gustaba el heavy, si te gustaba un actor, si te gustaba la poesía, porque había gente que hacía carpetas con su letra de buena caligrafía, que ahora ya la gente casi no escribe a mano, pero en nuestra época era lo que había que escribir a mano, ¿no? Entonces había gente que forraba sus carpetas solamente con poemas que encontraba que le habían gustado, de Gustavo Adolfo Bécquer, de Neruda, los típicos de la adolescencia, ¿no? Y todo bien colocado, con dibujos incluso, con rotulador, con Rotring, ¿eh? Era fascinante el mundo de las carpetas y lo bien forradas que estaban, porque forrar una carpeta ahora, bueno, es relativamente fácil, pero en nuestra época era ir poco a poco pegando aquello y si se te escapaba una burbujita de aire siquiera, aunque estaba el truco de pinchar con un alfiler o una aguja, no era lo mismo. Y te daba mucha rabia. Esto de las carpetas lleva un proceso también, porque se va viendo la evolución de la persona, ¿no? Las carpetas infantiles eran diferentes a las carpetas de adolescentes, de BUP y de COU, ¿no? Esas eran más elaboradas, más de adulto, ¿no? Pero las carpetas infantiles también tenían su encanto. Yo empecé con pegatinas de esos muñecos que movían los ojos, del monstruito aquel Toy Fadao, Triste, ese me gustaba mucho hasta dibujarlo. Yo prefería, aunque tenía pegatinas, prefería hacer mi dibujo del monstruito Toy, ese lo hacía con rotulador, dibujaba, me tomaba mi tiempo, los pegaba en la carpeta. Prefería hacerlos yo, copiándolos, eso sí, de los originales, pero me gustaba hacerlos a mí también. Las primeras, las pegatinas, las de los ojitos, las del monstruito aquel, las de esos dibujos tan bonitos de
niños vestidos de época, las de tarta de fresa. Los cromos adhesivos también servían para tunear las carpetas infantiles, ¿no? De los dibujos de la época, cuando ya empezaban a ser adhesivos, ¿no? Incluso si no eran adhesivos tampoco pasa nada, usaba el pegamento y medio, ¿no? Yo me llenaba las manos de pegamento. Bueno, el caso es ese, que es la evolución. Los primeros eran las pegatinas. Yo tenía mi carpeta de pegatinas favoritas y tuve una buena colección. Y las tenía ahí separadas también con las muñecas recortables. Ese es otro tema, ¿no? Otro tema para otro momento, ¿no? Las muñecas recortables, que las cuidabas, ¡buah! Pero vayamos a las pegatinas para tunear las carpetas. A mí me resultaba terrible elegir las pegatinas para las carpetas, porque suponía que esas pegatinas ya pasaban a otro nivel y dejaban de ser parte de la colección para ser decoración de una carpeta, que no sabías lo que iba a durar. En fin, eso a mí me suponía mucho estrés, elegir la pegatina. Incluso cuando recortaba fotos de revistas del Super Pop, del Vale, de Teleprograma, todas me valían. Incluso de periódicos, revistas de mi madre, el Hola, Semana, el Fotogramas. De ahí saqué de una colección, de una de mis carpetas favoritas, que era roja, así grande, con separadores amarillos, lo recuerdo, de cartulina, los separadores de dentro, pero por fuera, como había ciclos de películas, en esa época hubo un ciclo de Marlon Brando y otro de Paul Newman, pues se pusieron de moda relativamente. Entonces hubo en las revistas especializadas en cine, pues se hablaba de Marlon Brando, de sus películas, de Paul Newman. Entonces sacaban fotazas súper enormes de Marlon Brando, de Paul Newman, y también pues también no sé de dónde sacaba fotos de cuando, bueno, supongo que las sacaría de Teleindiscreta o de Teleprograma, no sé. Y eso, recortaba las escenas de las películas y me salió una carpeta maravillosa, con una foto enorme en un lado de Marlon Brando y en el otro de Paul Newman, y alrededor algunas pequeñitas de escenas de sus películas. Y era de una carpeta que estuve tremendamente orgullosa. Eso fue en mi época del BUP. Yo que sí. Me duró unos 2 años esa carpeta. Y la forré cuidadosamente. Por dentro la llené de poesías, de poemas, incluso de poemas hechos por mí, que me dio por mi época de escritora de poemas, que hasta hice mi cuadernito de poemas. Pues eso, a mano, poemas, dibujos míos también los hice en los separadores de las asignaturas, ¿no? Ponía, por ejemplo, física y química así de lado, con buena letra, y luego, pues, todo tuneado, todo tuneado. Esa fue una de mis carpetas favoritas. Y eso que las carpetas decían mucho de sus dueños, ¿no? Había una de un compañero, creo que fue una compañera de octavo, de GB o por ahí, que esa tenía la del chacal así a lo egipcio. Era heavy, total, ella. Pantalones de pitillo, camisetas negras. Yo admiraba a esta compañera. Me daba mucho miedo porque yo era muy tímida y ella era muy echada para adelante, ¿no? Y la carpeta esa me flipaba mucho.
porque aunque no seguía mucho la música, solo me gustaba la estética de mi compañera. Y además tenía el pelo larguísimo, rubia, sacra. A ver si me ves, aquí estoy. Bueno, el caso es ese. Las carpetas dicen mucho de las personas y en esa época eran pura artesanía y dedicadas mucho tiempo, y recortar las revistas suponía, no sé, suponía un ritual de que a mí por lo menos me costaba mucho destrozar las revistas. No era como ahora que entras a internet, ves una foto que te gusta, la imprimes y ya está. Antes tenías cajas de fotos de tus actores favoritos, también reportajes. Yo tenía debajo de la cama, tenía una caja de cartón así cutre, súper grande, que no sé, para sacarla de ahí. Y ahí tenía fotos de todo. Ah, gigantes del básquet. Yo tenía eso, revistas de gigantes del básquet que me encantaban, y es que eran además de buena calidad las fotos. Eh, Cuando eran las fotos de buena calidad ya costaba más recortarlas para algo. O incluso los pósters. A mí quitar unos pósters para ponerlos en una pared, en la pared de la habitación, me suponía mucho esfuerzo, terrible. Bueno, tenía gigantes del básquet. En la revista Real Madrid también. Esas ni las recortaba, esas las tenía, que eran sagradas y eso, esas cosas. Pero también con los horarios. Había gente que hacía florituras con los horarios de clase. Yo en eso era malísima para hacer las cosas tan rectas, tan cuidadosas, ¿no? Pero había gente que hacía unos horarios y todo eso, una división de los horarios que también lo ponía en la carpeta, y es que también decía mucho de las personas organizadas, ¿no? Cuando hacían unas carpetas muy cuadriculadas, digo yo. Las carpetas dicen mucho, bueno, decían mucho. Ahora ya, no sé, yo por mi hijo veo que, bueno, su carpeta, va. Él es más de decorar su fondo de pantalla en el ordenador, en los móviles. Ellos tunean los móviles, nosotros tuneábamos las carpetas y era mucho más dedicación, mucho más tiempo, todo más cuidado y todo más tú, ¿no? Bueno, que aunque también cuando ves el móvil de alguien sabes cómo es, ¿no? Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Se ha perdido esa pausa para ese rato, esa dedicación, ese buscar, ese tener todo coleccionado. Era otra cosa. Era, no sé, ¿vosotros teníais carpetas tuneadas? ¿Cómo las hacíais? ¿De qué temática? Era, yo qué sé, grupos musicales, fan de un actor. No tuve otra carpeta de Kirk Cameron. Sí, sí, me dio mi época de Kirk Cameron. ¿Qué otra carpeta tuve yo? Ah, bueno, también tenía una que me dio por mi época de diseñadora de modas. Entonces hacía dibujos de mujeres vestidas, ¿no? Entonces creo que tuve una carpeta de una mujer apoyada en una especie de columna griega, con un traje de noche de terciopelo, que no sé cómo me salió dibujado el terciopelo, y rojo, y así con mucha... sí, sí, ese dibujo me encantó. Hasta personalizabas tu firma, ¿no? Había gente que hacía sus firmas tipo graffiti en sus carpetas. Mi hermano, sus carpetas todas las tenía llenas con su firma, ¿eh? Frías. Y así, con tipo muelle,
el grafitero muelle de la época, que en mi barrio fue muy famoso y había muchos grafitis, no sé si hechos por él o por imitadores, ¿no? Porque había muchos. Entonces eso, se hacía en las carpetas también, tipo graffiti, el nombre de la persona, el apodo, como le llamaban, pues ellos hacían, eso era más para chicos, ¿no? Las chicas no hacíamos tanto eso. Ensayábamos mucho nuestras firmas para cuando fuéramos mayores y hacernos el DNI, porque ahora los DNI se hacen desde pequeños, pero en mi época me hice yo el DNI a los 13 años. Me hice dos firmas. Una para firmar las carpetas de mis compañeras, cuando, yo qué sé, cuando era fin de curso, pues compañeras y compañeros, ¿no? Pues hacías tu dedicatoria, lo que quisieras ponerle y luego tu firma personal. Y la mía era mi nombre y con un corazón rodeando. Y me gustaba mucho esa firma. Y bueno, aún ahora la sigo haciendo de vez en cuando. Y esas cosas. Que lo que lleva una carpeta, ¿eh? Las carpetas de antes. Las carpetas, en fin, que decían mucho de las personas, decían mucho de la edad y de la personalidad, de los gustos, de todo. Y que eran artesanía pura, maravillas. Y eso ahora se ha trasladado al tuneo de los móviles. Las carcasas, todo, fondo de pantalla, todo. En fin, son otros tiempos y otras maneras de relacionarse con la gente, con los iguales, con los de clase. No sé, es algo que ha evolucionado, que ha cambiado y que así son las cosas. Bueno, cuéntame tu experiencia en esto de las carpetas. ¿Eras un manitas? ¿Hacías unas carpetas de la leche? No sé, ¿cómo eran tus carpetas? ¿Eran originales? ¿Eran normales? ¿Tú no las decorabas? ¿Te daba igual? ¿Quién era tu persona favorita a la hora de hacer carpetas? En mi clase había bastantes. Yo me acuerdo, pero es que ahora no me acuerdo de la marca. Tenía un compañero en el instituto que tenía todo de pegatinas de pantalones, de marcas de pantalones vaqueros. Y había una grande, o sea, es que hasta si cierro los ojos veo como una pegatina grande, como así como roja, pero es que no me acuerdo de la marca de los vaqueros, pero me flipaba esa carpeta. Bueno, los chicos solían tener las carpetas negras, ¿sí? Los de mi clase por lo menos. Carpetas negras con decoración así heavy, de deporte, de fútbol y esas cosas. Tampoco era muy de decorar carpetas, eso es verdad. Eso era más de chicas, ¿no? Pero también había algunos que tenían carpetas muy... Ellos eran más también de dibujar, ¿no? De hacer sus cómics y de hacer sus cosas en rotulador, que era alucinante ver esos dibujos, ¿no? Cómo dibujaban muchos chicos personajes de cómic. Y ¡fua! ¡Qué pasada! Hemos ido pululando por ahí, por todas partes. Bueno, dejadme vuestros comentarios sobre vuestras carpetas favoritas y sobre de qué carpeta estás más orgullosa. ¿Cuál es la que más te gusta? De las que recuerdas, que ya ni conservas. Yo sí que debo de tener alguna por ahí, pero es que están tan guardadas que no he podido encontrarlas, pero las tengo todavía aquí en el cerebro. Y eso. ¿Y qué contáis al respecto de las carpetas, de los tuneos de las carpetas, de las pegatinas? ¿Cuáles eran vuestras pegatinas favoritas? Y todo, todo lo que queráis contar sobre este tema que hemos sacado hoy en este ratito de suspiros. Y que eso va por épocas
y refleja mucho nuestra personalidad, nuestra meticulosidad, ¿eh? Éramos muy meticulosos, muy recortando todo, muy que no se salga, muy colocando todo, porque nosotros lo hacíamos todo a mano, ¿eh? Luego ya llegó la técnica, pero lo hacíamos a mano. Así que, al igual que ahora me admiran las personas que lo hacen todo, también son artesanos haciendo cuadernos, imprimiendo, plastificando. Yo también tengo de eso, pero no lo hago tanto porque soy un poco manazas. Pero es eso, que en cada época te fascina la capacidad de algunas personas de hacer cosas. Y que me pierdo. Eso, dejad vuestros comentarios si os ha venido a la mente es algún recuerdo sobre carpetas, sobre vuestra carpeta favorita, la que hicisteis con más mimo. Y eso, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta, incluso si queréis lo compartís, y si queréis os suscribís y, y le dais a la campanita para que os avise de nuevos ratitos de suspiros, ¿eh? Que va a haber más de este estilo, porque son momentos de relax que me tomo y de recordar, simplemente. Y si os gusta recordar conmigo, pues aquí estoy. Nos vemos la semana que viene. Espero que sí. No me falles, no me falles.